Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla. Dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Álvaro López y Alberto Calvente. Buenas noches, bienvenidos otra noche más. Son las 11:28, día 18, sábado de abril. Seguimos confinados, seguimos igual que lo estábamos ayer. Capítulo 2 de la primera temporada. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado que nos hace mucha ilusión tener. Él es Víctor Puente, coordinador de actividades físicas del Ayuntamiento de Coruña, preparador físico de los equipos base también ahí en Coruña, y bueno, también es una voz más a darnos una opinión sobre lo que está pasando. La verdad es que estamos consiguiendo a todos los compañeros de Galicia, ¿no? Tenemos a Alberto en Pontevedra, tenemos a Víctor Puente en Coruña y bueno, nosotros que somos de Ponferrada casi nos sentimos gallegos. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. También tenemos, como teníamos ayer, a Álvaro López. Buenas noches, Álvaro. Saludos, muy buenas noches a todos. Y también decimos en Pontevedra, Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues aquí estamos, dándole caña otra vez. Bueno, otra vez aquí. Bueno, la verdad es que vamos a empezar a hablar de una cosa que esta mañana sorprendía y de una manera grande, porque resulta que el gobierno se plantea ejecutar de alguna manera que los comercios de hostelería empiecen a abrir a finales de año. Esto es un jarro de agua fría para toda esa gente que trabaja en hostelería, para toda esa gente que tiene un negocio de hostelería, porque obviamente mantener tu empresa cerrada 3 años y mantener a tus empleados sin cobrar, 3 meses, y mantener a tus empleados sin cobrar 3 meses, pero bueno, es una situación difícil. Pero cuando el gobierno te levanta un sábado planteándote que quizás hasta diciembre, y estamos en abril ahora mismo, o sea que serían unos 7 meses, no vas a poder otra vez abrir tu negocio, creo que se plantean grandes dudas de cómo la economía española va a poder salir a flote. Y voy a preguntar primero la opinión de Víctor, que Víctor ayer no estaba y hablamos de muchas cosas cercanas a esta. ¿Cómo ves tú esta noticia, Víctor? ¿Has trabajado también en hostelería? ¿Cómo ves? Pues, Enrique, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que en mayor medida la hostelería se va a ver más afectada que otros sectores, porque esa rutina que teníamos de ir a un bar, de juntarnos 400 en un espacio en el que solo cabían 200, juntarnos, ¿no?, entre comillas, de cañas con los amigos, es un escenario que como tú dices, parece ser que hasta dentro de muchos meses, mucho tiempo, no se va a ver. Bueno, planteaba también un experto dentro de la noticia, la leí en varias fuentes, pero un experto dentro de ellas planteaba la posibilidad de que quizás la percepción que tenemos social ante las demás personas, ante nuestros grupos de amigos, ante la familia, va a cambiar, pero no va a cambiar, como dicen muchos, hasta 2021, hasta 2022, sino que va a cambiar para siempre. ¿Cómo lo ves esto? O sea, ¿tú crees que de verdad vamos a pasar del abrazo a de repente, oye, mantén una distancia siempre de aquí al 2030? Sí, creo que va a repercutir, o sea, esta situación va a repercutir de manera drástica en nuestro día a día y va a cambiar nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de hacer las cosas. Eso lo tengo súper claro, por lo menos en un periodo de tiempo de años, apostaría, no se va a volver a ver el nivel, entre comillas, social, de a pie, de por la calle, de bares llenos, de teatros llenos, de eventos llenos. Eso no se va a ver. Incluso te puedo decir que ayer escuché que hasta 2021 no iban a haber estadios llenos, hasta marzo de 2021 no iba a haber un estadio lleno, y seguramente con muchísimas medidas que antes no había, por supuesto. Y bueno, para acabar un poco de darte algún tipo de información que tengo, pues por ejemplo también escuché, aparte de lo que los estadios no se van a llenar hasta marzo de 2021 y cómo se van a llenar, también no nos van a dejar salir, entre comillas, de fiesta, hasta incluso
Hombre, claro, entendemos que si ahora mismo nos están obligando a mantenernos en la cola de la farmacia, en la cola del supermercado, a como mínimo 1 metro, pues obviamente lo más cercano que sea abrir va a tener esas mismas normativas, ¿no? Seguramente un campo de fútbol, pues en Riazor, que hemos estado 1000 veces compartiendo allí partidos, pues tendremos que dejar sus 2 butacas de separación, 2, 3, incluso seguramente en este tipo de eventos solo podrán entrar sus socios, ¿no? Porque al final no quedarán muchas butacas libres. Eso es lo que te quiero decir. Como detalle, pues una cosa que se puede parecer a esta situación cuando hubo el atentado del 11S. Que ya nos cambió a todos, y cambió los aeropuertos y cambió todo, por cierto. Exacto, en los aeropuertos, desde que pasó aquello, hasta el día de hoy se ha perpetrado que no podamos llevar una botella de agua en el avión. Ya. Bueno, Alberto, que está muy metido en esto, nos podrá hablar un poco más de cerca de la hostelería. Él lleva un negocio en Pontevedra en el que yo he estado comiendo, una comida espectacular, por cierto, y la gente está sentada al lado. Incluso hay momentos en los que, compartiendo la sidra, hablas con la pareja que tienes al lado, con el grupo de amigos que tienes al lado, hablas con los camareros, abrazas a la gente en el momento de final de la cena cuando ya has bebido 2 sidras de más. Y no sé cómo ve desde su punto de vista que esto todo esté cerrado, que la gente más adelante, cuando puedan por fin abrir, tenga que estar separada, porque yo creo que ya no solo es el hecho de que la hostelería es casi lo que nos une a los españoles, ¿no? La terraza, como hablábamos ayer, el sentarse, el hablar, la cerveza, el tinto de verano, sino solo que además el conocer a otra gente fuera, o sea, no solo cuando vas con el grupo de amigos y te sientas en una terraza, es que hablas también con otra gente y eso se va a complicar muchísimo. Sí, bueno, yo, partiendo primero de la noticia que tú nos dictaste al principio, creo que es muy, muy complicado el tomar una decisión así de grande como cerrar todos los locales, todo lo relacionado con la hostelería de forma tan drástica, dado que si quizá te solucione problemas de contagios y similares, va a traer problemas económicos mucho mayores, yo creo. Y luego en el tema respecto a lo que decís vosotros de cómo la gente se lo va a tomar, yo creo que sí que va a pasar tiempo, hasta yo creo que el punto que en muchos sitios de gran afluencia de público habrá sensores y muchos sistemas para seguir midiendo todo este problema, aunque haya ya pasado bastante tiempo. Y ya no solo eso, sino que dentro de la propia cocina en la que pueden trabajar los propios trabajadores de hostelería, también tendrá que haber un distanciamiento de alguna manera, o se tendrán que recurrir a pruebas, se tendrá que saber exactamente si esa gente está capacitada para poder trabajar porque no lo tiene, porque ya lo ha tenido y no va a volver a tenerlo. Claro, pero eso es muy, muy complicado porque nunca sabes cuándo. Igual te hacen hoy la prueba y lo coges mañana, o no presentas síntomas y ya lo tienes. Claro, por eso ya digo se lo contagia a más gente. Lo que es muy complicado. Los test masivos, lo que hablaban de los test masivos tienen que ser súper masivos, porque yo entiendo que un trabajador de hostelería que tiene a 15 trabajadores a su cargo va a tener que tener 500 test mes para tener claro que sus trabajadores no van a contagiarse, que sus trabajadores no van a contagiar a la gente que viene, etcétera, ¿no? Sí, Álvaro... pero esa medida tiene que salir de los establecimientos y tampoco creo que ninguno pueda permitirse, visto el bajón que va a haber en el caso de que se puedan abrir estos negocios, no creo que puedan mantener eso, y tampoco están dando ninguna solución por parte del gobierno en cuanto a proveer de ese material a ningún sitio. Bueno, hablábamos ayer de que muchos caseros habían hecho un poco el amigo del arrendador y le habían dejado no pagar estos meses que estemos en esta situación, ¿no? Pero también nos hablaba Álvaro de un poco de forma metafórica, y qué va a pasar con la chica de debajo de mi casa que tiene su bar y que abre y que ahora no va a poder abrir, un bar pequeño que ganaba lo justo, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa gente, no, Álvaro? En este caso no es metafórico, por desgracia, Enrique. No es metafórico encima, además. Es una historia no es real. Metafórico. Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Uno de los mejores bares en los que he estado, que bueno, pues tenía unos precios muy, muy competitivos, pero bueno, era porque era lo que tenía que poder hacer para poder tener bastante gente, que lo tiene. Pero claro, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Claro. Es que ni ella lo sabe, no tiene ni idea. Me parece que todo el mundo se ve doblegado, ¿no?, por esta situación. O sea, al final, ya no solo que la hostelería falla, es que la hostelería yo creo que es el motor de este país, como hablábamos ayer. Y, sí.
y creo que en este país que la hostelería falle, que es uno de los grandes reclamos de nuestro país, junto con el turismo, que van de la mano unidos el uno y el otro, creo que es un golpe durísimo. Esto va a ser como un castillo de naipes. Ahí tienes... O sea, tú fíjate también la recaudación de impuestos, que estos negocios también trae el gobierno, ¿sabes? Sí, bueno, lo que hablamos ayer, que encima la nota discordante de todo esto es que al final esta gente no está cobrando un duro, está teniendo que pagar solo, pues alquiler es el que tiene que pagarlo, a proveedores y material que se va a perder dentro, porque no sabemos muy bien cómo va a funcionar con los proveedores, pero no solo eso, sino que además el primer mes esa cuota de autónomos todavía no era eliminada y toda esta gente tenía que pagarla, que eso es un golpe fuerte además para tu economía. A colación de lo que estás diciendo, Enrique, creo que hay mucha razón en lo que estáis diciendo. Por supuesto que los sectores que más afectados se van a ver son la hostelería y el turismo. España no va a ser la misma, no la van a ver con los mismos ojos después de esto, está claro, por lo menos en un periodo largo de tiempo. Y bueno, pues por poner otro ejemplo, mi hermano es un trabajador de Iberia que ha acogido a un ERTE, que ha propuesto la empresa. Y estamos hablando de una empresa grande, una empresa a nivel internacional. Es una empresa que puede tener una sustentación gigantesca. Sí, que puedes tener, pues, como quien dice, un poco la segunda, o sea, no la segunda, sino la oportunidad, una vez pase esta época, de volver a tener tu trabajo y que dentro de lo que cabe no pierdas todo lo que tenías, ¿no? Como les va a pasar, creo, desde mi punto de vista, a todas aquellas empresas que no se vean ayudadas por el gobierno, que bueno, por una parte el gobierno dice que está dando prestaciones de manera más acelerada que nunca y bueno, eso era que no me lo creo. Que debatíamos ayer, que supuestamente 1,5 millones de autónomos iban a recibir esa ayuda que se les daba del 70% de la base de cotización. Y bueno, despertábamos el día 17, despertábamos el lunes ya con la gran noticia de que eso iba a pasar el día 17 y despertábamos el día 17 sabiendo que eso no pasaba, como tú estás diciendo. O sea que... Claro, ni hoy. Ni pasará el lunes, segura. Claro, no. Seguramente no. Y esto... Este mes se va a quedar así, yo creo ya. Que yo creo que este mes ya va a ir con vistas al mes que viene, como hablamos ayer. Y luego, respecto a lo que decía Víctor, del tema de empresas y todo eso, van a ser las grandes, las que se puedan mantener, las que dentro de sus ganancias tengan ese margen de pérdida. Los que más afectados se van a ver van a ser personas autónomas con locales más pequeños que viven, por así decirlo, mes a mes y tienen controlado mes a mes el gasto y el beneficio que tienen. Al pasar algo como lo que está pasando, tienen un parón en sus ingresos y las facturas siguen acumulándose como han hecho hasta ahora. Claro, era lo que el otro día estaba viendo un titular que decía que bueno, que la gente, las empresas eléctricas iban a dejarles aplazar los pagos. Y no solo aplazarlos, sino pagarlos las siguientes facturas de manera moderada, ¿no? Pero bueno, es que tampoco vienen a solucionarnos nada. O sea, al final vas a pagar igualmente, habiendo salido de una crisis enorme. Bueno, si es que hemos salido, porque cuando acaben de pagar en 12 meses esos cargos, esas tres facturas que les van a perdonar, y cuando digo perdonar, entenderme que lo entrecomillo, porque eso de perdonar, vamos, aquí nadie perdona nada, ¿no? Parece que hay que perdonarle todo a este gobierno, o a este gobierno o a cualquiera que haya, y que de repente ellos no nos van a perdonar nada a nosotros. Nos están haciendo como préstamos más que favores, como préstamos bancarios que el día que puedas lo pagas, te lo van alargando y al final es eso, es mucho tiempo y mucha pérdida que se va a acumular y va a durar bastante, no va a ser poder salir a la calle y hacerlo todo. Yo creo que va a ser cuestión de un par de años para que se vaya asentando la crisis que viene ahora. Y también sobre el tema económico, no sé si el gobierno tendría algún plan de contingencia en el sentido económico para una situación como esto, o sea, un colchón de dinero para poder prestar este tipo de ayudas. No creo que lo hubiera. El problema es que tú, cuando tienes un gobierno que durante muchos años lleva pidiendo esfuerzos a los españoles, lleva haciendo reducciones, lleva bajando las ayudas durante años para que el país salga adelante, y de repente te encuentras con que todo ese esfuerzo que ha hecho el ciudadano no se ha convertido en un colchón para poder salvarlo hoy en día,
es en el momento en el que el ciudadano empieza a enfadarse, y en el momento en el que hoy estamos viviendo una crisis enorme, y sobre todo yo pienso en la gente, lo decía ayer, pienso en la gente que no ha cobrado esa ayuda al paro, y que por suerte o por desgracia no es como nosotros, que quizás podemos estar a trabajar 3-4 meses, sin trabajar, 3-4 meses, pero que habrá gente que no tenga ese remanente guardado en el banco y que seguramente hoy en día estén ya con 0 euros sin poder hacer nada. Y yo pienso en esa gente y digo, bueno, es que la gente va a aguantar esto una temporada, pero yo sí tengo una familia a la que tengo que darle de comer y no tengo otra opción que salir a robar, que salir a romper cristaleras en el Mercadona, en el Gadis o en el supermercado que sea, lo voy a hacer. Pasaba ya en Italia. O sea, en Italia hace ya 2 semanas esto pasaba. Tuvieron que desplazarse hasta los políticos a las zonas del sur, a las zonas más desfavorecidas, para poder dar dinero, tranquilizarlos, llevarles cheques, empezar a ingresar en los bancos ayudas. Y resulta que llega a Estados Unidos, que todo podéis decir todo lo que queráis de Trump, pero 1.200 euros, 1.200 dólares en este caso para 70 millones de personas en Estados Unidos sin preguntar. Y resulta que en el gobierno español la burocracia, el papeleo, esos 500 euros de ayuda que quieren dar a 3 millones de personas en España, parece que no van a dar llegados ni de aquí a 2 meses, porque esto es una vergüenza y un cachondeo. No estamos preparados, yo creo, para la velocidad y la agilidad que requiere esto, ¿no? Es sobre lo que hemos hablado todo continuamente, es lo mismo. Nosotros tenemos que seguir haciendo pagos, ahora mismo estamos en fechas de temas de declaración de la renta, y nosotros seguimos pagando por todas partes y en ningún momento tenemos ningún tipo de ayuda. Se supone que esos impuestos que pagamos, esas declaraciones que hacemos, son para regular esas ayudas y tener ese respaldo que decía Álvaro, pero no lo estamos viendo por ningún lado. Claro. ¿Cómo se respira también esto en Coruña, Víctor? Porque, bueno, ya nos contaba Alberto cómo se respiraba un poco tanto el ambiente en Pontevedra como todo esto que hablamos de la educación y lo del aprobado general, este supuesto aprobado, el pseudo aprobado general que se iba a hacer. ¿Cómo se vive cuando sales a comprar en las calles de Galicia? ¿Cómo lo viven tus amigos de allí? ¿Cómo lo vive la gente que conoces? ¿Cómo está viviendo allí? Bueno, como tú bien sabes, por la parte que me ataña, en cuanto a mis estudios, si las cosas en esta situación epidémica se hubieran visto peor en Galicia, en zonas como Pontevedra, como Coruña, como cualquier zona de Galicia, seguramente me hubiese tocado ir a currar. El año pasado me titulé de técnico de rayos, entonces, porque esto no es Madrid, yo no he estado 2 meses trabajando en un hospital. Sí que es verdad que hubiera prestado mi ayuda sin pensármelo 2 veces. Si me hubieran llamado al día siguiente hubiera prestado mi ayuda. Pero bueno, se conoce que, pues un poco por diferenciar entre comunidades autónomas, por diferenciar entre diferentes gentes de este país, pues lo que dices tú, aquí en Galicia se ha vivido más o menos con tranquilidad, a diferencia de Madrid, que tuvo que ser un verdadero caos. Caos absoluto, seguramente. En cuanto a lo que decía Alberto, me parece que el gobierno tuvo que tener previstas unas medidas más precisas, por llamarlo de alguna manera, unas medidas más precisas, más que tuvieran en cuenta, pues eso, el ámbito de la hostelería, que entre comillas, que todo se pusiera en marcha antes y con más precisión, que ahora no hubiese tantos problemas. Claro, pero a mí lo que me sorprende es que un gobierno como el de España, bueno, a ver, esto que nos ha tocado vivir es una situación de excepción total, pero que un gobierno como el de España no haya tenido ni un mínimo planteamiento de cómo se podría atajar este tipo de situaciones, ¿no? Que no tenga ni que sobre todo se ve y se nota, creo que todos lo hemos visto en la sanidad, que es un ámbito en este país pues del que todos pensábamos que estaba cubierto, que funcionaba a la perfección. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Con una profesionalidad por parte de los sanitarios infinita, pero con un acarreamiento de un problema que se fabricó durante años, que es recortar en sanidad, lo que decía Alberto. Bueno, pues yo creo que esto no se va a acabar, no va a tener un tono normal hasta dentro de 2 años. Y yo te digo, y bueno, yo os digo, acordaos de la crisis del 2008. ¿Cuánto tardamos
en salir de esa crisis. Pues hasta hace un año, hace 2 años. Tampoco os creáis que salimos hace... Realmente Claro, la recuperación, ayer ¿cuándo fue? ¿2016, 2017? ¿De verdad empezó a notarse un poco la recuperación? 10 Y años, tampoco, es que estamos se hablando. tampoco es que se notara demasiado, la verdad. Sí, porque Exacto, fue muy exacto. paulatinamente. Ayer, Víctor, justo hablamos de ese tema de que estás diciendo de la preparación, que nosotros decíamos, o más o menos nos pusimos de acuerdo en que no era el problema no era el no haber planteado la cuarentena mucho antes ni nada de eso. El problema fue más que nada de ver lo que estaba viniendo y no empezar cuanto antes a prepararte para ello, ya sea si bien con un té, Totalmente, Alberto. con respiradores Totalmente. para la sanidad. Ese fue el problema, el que viendo el problema que estaba viniendo encima, no tomar Totalmente, pequeñas porque además medidas en cuanto a pues bueno, pues alimentación y todo eso, por suerte no está escaseando de momento, pero en cuanto a material sanitario y ciertas facilidades que son 100% necesarias en estas situaciones, no se vio la preocupación hasta ahora, y por eso vinieron problemas como que si test defectuosos, mascarillas defectuosas, ¿sabes? Son problemas que deberían de estar solucionados desde antes, con tanto tiempo que tuvimos para prever todo lo que se venía encima, ¿no? Es evidente que no cuadra que seamos, ante los ojos de Europa y ante los ojos del mundo casi, seamos el país con la mejor sanidad pública. No cuadra ser el mejor país ser el país con la mejor sanidad pública y luego tener el mayor número de sanitarios infectados y luego ser el país que tiene los sanitarios menos preparados ante una epidemia así. Bueno, pero es que es lo que hablaba ayer. Ayer hablaba, no estabas tú escuchándonos ni estuviste con nosotros, pero ayer hablaba Álvaro precisamente de esto, de que sí, nos han vendido una sanidad que es la leche, y es la leche en cuanto a consultas externas, en cuanto a tratamientos, que aún así está flojeando muchísimo hoy en día, porque las listas de espera son interminables. Pero de repente es lo que hablábamos. En la ciudad en la que nosotros somos todos, de la ciudad que somos nosotros todos, Ponferrada, hablábamos ayer de que precisamente pasaba una cosa parecida a esto. Muy bien, te van a atender y en una estación normal la atención va a ser perfecta. Pero ¿qué pasa si para 100 y pico mil habitantes que este hospital tiene que atender o tiene que darle servicio? ¿Qué pasa si de repente solo las 6 UCIs que hay tienen que atender un impacto entre 2 autobuses de 45 personas? ¿Entiendes? Claro. Es que ¿qué nos lleva a esto? Tanto recorte, tanto pagar, tantas ayudar al gobierno, tal, porque al final el que se fastidia y el que ayuda al gobierno es el ciudadano. Al final el político reza mucho por ayudar, pero no se le ve obrar. El tema de la sanidad aquí y lo más destacable siempre ha sido ya no su eficacia y la celeridad que han tenido pues al poner tratamientos o al dar diagnósticos cuando la gente lo necesitaba, sino qué población podía acceder a él. Es eso, que prácticamente todo el mundo puede permitirse acceder a la sanidad en su mayor parte, salvo cosas específicas. Pero claro, otra cosa es cuando te atienden, cuando te hacen los tratamientos, cuando te hacen los exámenes de rayos X, los análisis. Yeah. Está claro que todo el transcurso desde que empezó esto en España habremos tenido muchos aciertos, pero también muchos errores. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que esto se estuviese cociendo desde agosto y la Unión Europea ni nadie pudiera poner en sobreaviso sobre la magnitud de lo que venía. Aquí tenemos que hablar de que esto nace en un país de un régimen comunista brutal que a día de hoy sí que me entiendo, como hablábamos ayer, de las víctimas que ha tenido y de la gente contagiada. ¿Y te crees que en agosto ya iba a avisarte con lo que les costó avisar en diciembre de que estaba generándose este boom allí? Pues no, les evidentemente que no. Claro, entonces ¿quién podía prever si no tienes información que esto va a pasar? ¿Entiendes? Pero con eso que estás diciendo volvemos otra vez al punto atrás. Independientemente de cómo actúen otros países, ya no solo, por ejemplo, la sanidad, que decimos que no estaban preparados, mismo los cuerpos de Guardia Civil han protestado por temas como que no tienen mascarillas para todos, tienen un kit súper preparado según el gobierno, y salían fotos de una mascarilla rancia en una bolsa que ni se ponían por vergüenza de ponérsela uno.
cuando yo creo que es que las patrullas de la Guardia Civil, de la policía, deberían de llevar siempre, aunque no hubiese este problema, un kit preparado para todo lo que sea necesario. Claro, pero es que volvemos a lo que hablábamos antes, que qué gobierno tenemos que no tiene ni a un 50% el previsto que esto en algún momento pueda pasar. Porque hemos tenido hace 5 años... Pero es que ahí es que ni este gobierno ni ningún gobierno. Hablo del gobierno de España en general, no hablo del que gobierna ahora, ni el que gobernará, ni el que gobernó. Hablo del gobierno como estamento general. Hablo de ellos como que nadie ha dejado esa suerte de licencia a los demás gobiernos que van trayéndole de, oye, si pasa esto, tenemos esta normativa aplicada, vamos a ir mejorándola entre todos. Esto no ha pasado, yo creo, porque si no nos encontraríamos en esta situación ahora mismo, ¿no? Por supuesto, y creo que si aquí tuvimos suerte, porque creo que si aquí pasa como en Italia donde más afectó fue en el norte de Italia, y la ciudad que más se llevó por delante esta epidemia fue Bérgamo, en la que juega el Atalanta, en la ciudad en la que juega el Atalanta. Si eso se traduce en España, quiero decir, en que aquí porque tocó bueno, como era normal, ¿no? Y lógico, que el epicentro fuera en Madrid, pero si llega a tocar el epicentro en Sevilla, se lleva a Sevilla por delante. O si llega a tocar el epicentro en Bilbao, se lleva a Bilbao por delante. Eso lo tengo clarísimo, pues por lo que dice Halfi, por lo que dice Álvaro, por lo que dices tú, por lo que dice Alberto. Porque no estuvimos preparados ante esto, y también me jode un poco que una institución como la Unión Europea no cuente con dos cerebritos que digan, oigan, somos la Unión Europea, la Unión Europea en mayúsculas. Somos una unión de países y tendremos que investigar, que además, por lo que decía Alberto, me parece que esta epidemia, no es para nada un disparate en los tiempos que corren. Está claro que si nos tocaba vivir algún tipo de catástrofe, algún tipo de historia, era algo así, ¿no? Entonces, por eso aún más asombro a la hora de ver cómo la Unión Europea, cómo el gobierno de este país, casi, no sé. Sí, pasividad, me suena pasividad absoluta por parte de casi todas las instituciones, porque la propia OMS, que me parece muy bien que la OMS... Es tanto eso. Es que para mí me parece, perdón Alberto, que te digo una cosa y continuamos. Me parece que hay una pasividad absoluta, tanto como dice Víctor, por la Unión Europea, por parte del gobierno de España, por parte de todos los gobiernos en general, pero es que aparte, yo no entiendo cómo la OMS, que entiendo que la OMS quiera ser un poco, bueno, imparcial y no meterse en ningún berenjenal, pero que la OMS, sabiendo los datos que tiene que manejar la Organización Mundial de la Salud y estando además... imparta una serie de disciplina a los países, por supuesto. Y alarme y obligue casi moralmente a decirle a la gente, oye, hay que hacer esto y hay que hacerlo ya, porque si no el mundo se va a la mierda, hablando en plata. Yo creo que sabéis cuál fue el gran problema. También en un principio. ¿Cuál? Esperen un segundín, ahora. Alberto se le corta la transmisión, no pasa nada, seguimos. Hablábamos eso, que lo que decía, que la OMS, no entiendo cómo la OMS puede no ejecutar un plan de decir, oye, vamos a mandaros un plan que hay que seguir a rajatabla. Sí, o Enrique, o como en un momento así, los países del norte, Alemania, Holanda, etcétera, se ponen en contra de los del sur, tío. O sea, están muriendo, y perdón por lo de tío, que se me desata la lengua, pero están muriendo miles y miles abajo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Abajo. Y los de arriba nos tiran mierda desde arriba, o sea, es una locura. O como aquí en España, ¿no? Aquí en España, estarás de acuerdo conmigo, las conversaciones entre gobierno y oposición y gobierno, no son más que conversaciones de patio de colegio. Hombre, porque mira, primero, el gobierno de izquierdas está haciendo su juego para intentar amoldar todo a su manera, aprovechando lo que está pasando, y el gobierno de derechas está como atontado, como dormido. Un gobierno de Vox, por ejemplo, por hablar de alguno de los partidos, que era tan transgresor, que venía aquí a dar caña, a no dejar que se hiciera nada mal, que de repente no se alcen con una voz en medio del Congreso y digan esto, vamos a hacerlo así, vamos a intentar... O el PP, que es el que tiene la referencia en España junto con el PSOE. No, pero todo, esto engloba a todos, Sí, a mí lo que me gustaría ver, y creo que a todos nos gustaría ver, que en un momento así, ya pasando de la Unión Europea, porque queda muy lejos, centrándonos en este país, perdón, otra vez, no me gusta ver está calentando cómo... Puente la lengua.
claro, no puedo ver, o sea, ni puedo ver ni me puedo explicar cómo todo sigue siendo, ante una situación de esta índole, sigue siendo unas broncas de patio de colegio, siguen siendo tú más, yo más, etcétera, etcétera. O sea, es que me parece un disparate. El problema de todo esto que habláis, el problema que yo veo en todo esto que habláis, que decíais, por ejemplo, cómo no se tomaron estas decisiones, cómo la OMS no advirtió de todo esto, cómo no lo tienen preparado, cómo no tienen dos cerebritos, como decía nuestro compañero Víctor, para prever todo esto. Yo creo que el problema principal viene del miedo a tomar decisiones. Me explico con esto. Bueno, pues si siendo el gobierno tienes miedo a tomar decisiones... Claro, pero es lo que te digo, que tú independientemente, en el caso de España, independientemente de Europa, de Italia, de todo, ves cómo está siendo la progresión de una pandemia tan grande, toma decisiones directamente. Lo puedes hacer fatal y lo puedes hacer súper bien, pero siempre... Por supuesto. Siempre va a ser mejor tiene toda la una razón. Decisión mala un mes antes de que tengas todo encima. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, mira, un exceso de cerramiento, un exceso de precaución, seguramente se lo hubiera perdonado al gobierno. Seguramente, porque al principio seguramente la gente se enfadaría. Eso. Claro, un exceso de precaución siempre se puede perdonar, pero un exceso de fragilidad ante una situación como la que tenemos encima no se va a perdonar nunca. Y perdonad que os corte, chicos, llevamos más de media hora. Llevamos más de media hora de programa, vamos a hacer una pequeña pausa, Alberto, y ahora seguimos comentando y volvemos, chicos. Expertos de pacotilla. Expertos en desinformarte. Bueno, volvemos. Estaba Alberto con la palabra, quería contarnos algo, tuvimos que parar el programa porque llevamos ya media hora, esto se pasa volando, chicos, esto se pasa volando. Comentábamos que estábamos con Víctor Puente desde Coruña, con Alberto Calvente desde Pontevedra y con el señor Álvaro López también aquí en Ponferrada. Cada uno en su casa, porque esto al final es un confinamiento y no nos podemos juntar, ¿no? Somos trabajadores cada uno por nuestra cuenta y riesgo, como es un trabajador autónomo, y al final no podemos jugárnosla porque no nos dejan y porque no nos convendría. Alberto tenía la palabra y estaba contándonos algo. Alberto, por favor, retómala. Os estaba comentando que mi opinión respecto a lo que decías de que se perdona al ser más precavido, ya no solo ser más precavido, es tener unas ideas claras según vas recibiendo la información de lo que está pasando. Tienes que ser conciso. En el momento en el que ves algo necesario, aunque te estés adelantando, hazlo directamente sin que te preocupe que luego no sea tan grave, que este otro partido en la oposición diga esto. No, hazlo porque va a ser 1000 veces peor cuando empieces a tomar decisiones malas y encima con todo el problema ya encima. Ahí va a ser 1000 veces peor. Decisión que tomes siempre va a tener algún cabo suelto porque ya te ha pillado por sorpresa todo este problema. Sí, bueno, en definitiva es lo que volvíamos desde el principio. Así que bueno, vamos a separarnos un poco de este tema. Teníamos más noticias hoy por parte de vosotros, nuestros colaboradores. Y vamos a ir primero contigo, Alberto. Vamos a ir con esa noticia que nos adelantabas, que algo pasaba en Estados Unidos y algo pasaba con Trump, que parece que quiere ser noticia hoy en día todos los días, ¿verdad? Sí, esta mañana nos hemos encontrado con una noticia que decía que van a permitir, si no me equivoco, desde el día 27 a los niños salir a la calle. No sé hasta qué pensáis sobre esta noticia, hasta qué punto es sí, correcto. Pero nos comentabas algo antes que yo te hablaba más bien en referencia a lo que nos comentabas antes de empezar el programa, cuando estábamos hablando sobre la noticia que lanzaba el periódico sobre lo que decía Trump, que decía que Trump respaldaba manifestaciones que rompan la cuarentena. Sí, salió dando su apoyo a toda la gente que se saltó el confinamiento. Y volvemos otra vez, es que está todo relacionado al tema que hablábamos ayer sobre si de verdad los gobiernos no quieren que pase esto para sacar algún tipo de beneficio. Ya, claro, tú como, por ejemplo, Víctor, que está en Coruña, es una ciudad de costa, una ciudad que en la que apetece seguramente estos días muchísimo salir. Yo creo que puede llegar un momento, Víctor, en el que la gente diga, estoy hasta las narices, salgo y que me digan lo que quieran, ¿verdad? Creo que estás en lo cierto. Creo que si esto se alarga demasiado, en demasía, la gente va a tomar la justicia por su mano y cada uno hará lo que le venga en gana.
dadas sus posibilidades, ¿no? Hombre, esperemos que España no sea como Estados Unidos y que nuestro jefe de Estado, bueno, nuestro jefe de gobierno, en este caso, diga que aplaudirá a la gente que sale, ¿no?, a deshacer el confinamiento. No, estoy seguro de que eso no va a pasar. Eso es digno únicamente de personalidades como la de Donald Trump, que tenemos que recordar, o bueno, os tengo que recordar por lo que dijo Alberto, ¿no?, por lo que estáis hablando. Un mes antes de que se paralizara el comercio de animales exóticos en los puertos de Taiwán, de Tailandia, de China y de todos estos sitios, Estados Unidos hizo un tratado comercial con China. Al mes de esto, esas mercancías dejaron de partir de los puertos. Mercancías que llevaban pues, los famosos pangolines, llevaban animales. Entonces, mi pensamiento... Esto lo contaba Fran de la Jungla muy bien en una entrevista que le hicieron de aduanas. Luego se relató un poco. Mi idea sobre esto es que no es que el virus se reprodujera de manera aleatoria y de manera azarosa en un animal, ¿no? Y mutara, pues como era hace 100 años, pues ahora es de otra manera. No pienso que fuera así. Lo que sí pienso es que en Wuhan, que dando por hecho lo que tú dices, de que ese país es una dictadura comunista y de que evidentemente la información que nos van a dar es un diezmo de la que en realidad es, lo que sí que es raro es que de todo el país chino solo se viera afectada, y esto sí que es un hecho verídico, solo se viera afectada relativamente una pequeña zona. Pero porque es mentira. Llámalo... Es mentira. Sí, pero bueno, que si se hubiese afectado el territorio... Vamos a ver, tú buscas en Google. Cualquiera que coja ahora Google y busque en Google te da de información que hay 4.000 muertos en China. Evidentemente, sabemos todos que eso es una puta mentira. Habrá millones. Habrá millones. No, millones no, pero cientos de miles sí, seguramente. Claro, cientos de miles. Imagínate, vamos a suponer que hay, yo qué sé, 300.000 muertos. Si China tiene 2.000 millones de habitantes... 160, no recordar que es la última noticia que tengo en habitantes. Pero bueno, te lo voy a decir. Lo que quiero decir, Enrique, es que es muy raro. Entonces, a Trump, teniendo la personalidad que tiene Trump, lo primero que dijo... Perdona que te corrija, nos estábamos quedando cortos, no. Lo siguiente, China tiene 1.393 millones. Claro, millones. Estamos hablando, tú fíjate, estamos hablando que vamos a suponer que hay 300.000, que no es ni la mitad de 1.000.000. 300.000 muertos, o 1.000.000, me da igual, de 1.300 millones. Bueno, lo que quiero decir con esto es que Trump, desde que esto empezó a ser grave, lo primero que dijo fue: no se puede parar la economía de un país. El país tiene que seguir funcionando. Muertos tiene que seguir habiendo, porque esto es una enfermedad como es la gripe, sintetizando mucho lo que dijo, ¿no? A medida que iban pasando los días, evidentemente lo social se le echa encima, te rebajas un poco en lo que dices, ¿no? Y tomas otro tipo de decisiones. Pero lo que quiero decir, que para mí esto lo crea China, lo inocula en un animal... No, esto no lo crea China, esto lo crea otro país y se lo vende a China, yo creo más bien. Yo lo que sé es que, te lo decía el otro día por teléfono, la única bolsa que no cayó, el único mercado que no cayó fue el mercado chino. La bolsa de Europa cayó y la bolsa de Estados Unidos cayó. China, si suponemos que es verdad este cuento, y China mete ese virus en un animal, hace que se lo coman sus propios chinos, restringe esa pandemia en su país a una zona muy aislada, lo consigue, pero listos, que son listos, y Estados Unidos más, saben perfectamente que esa enfermedad va a salir de China. Aeropuertos llenos, antes lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de diciembre fue el mes en el que China dijo: oigan, esto está pasando. Al mes siguiente estaban muriendo miles de personas diariamente en Italia. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es algo que crearon gobiernos por encima del nuestro y por encima de la Unión Europea,
lo trajeron hasta aquí y es una manera de reducir población, una manera de crear una recesión, una manera pues de que los pobres, entre comillas, seamos más pobres y los ricos sean más ricos, como pasó en la crisis de 2008. A mí, Víctor, lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende respecto a lo que dices es que normalmente cuando hemos tenido otros casos de enfermedades que se han propagado a nivel mundial, siempre ha habido casos que eran muy exagerados porque era prácticamente el detectarse y darse la noticia de la aparición de cierto virus y al poco ya había vacunas, estudios en cuestión de una semana. No entiendo por qué ahora, si es como tú dices, no aprovechan también en cuanto a sacar beneficios y de verdad están haciendo eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pues es lo que pasa en este momento, que lo que está haciendo la gente es lo que está haciendo las grandes multinacionales de farmacia es están luchando por matar la callada y tener la vacuna el primero. ¿Entiendes? Entonces no les interesa todo eso que normalmente se suele exponer, toda esa publicidad que se suele dar. No les interesa porque entonces sus adversarios saben en qué punto están. ¿Entiendes? Entonces, ahora lo que interesa es que esas farmacéuticas, la primera que lo tenga va a ser la gallina de los huevos de oro. O sea, correcto, es lo que te digo. Porque tener esa vacuna... Sí, correcto, y no descartéis que esa vacuna ya existe y los gobiernos de los que estamos hablando le dice a esa empresa: oigan, esto no lo sacan hasta que yo no diga. Hombre, vamos a ver, es que como hablábamos antes, este virus es un virus creado, es un virus que está creado para inocular en un animal. Obviamente esta gente ya tiene la vacuna, si no, ¿cómo van a jugársela a tener un virus que pueden diezmar la población y no estar libres ellos? Y por lo que decía Alberto, Enrique, un poco si nos ponemos a echarnos hacia atrás, pues los datos que yo tengo un poco son: en España se muere de enfermedades de etiología desconocida, pues no sé si son, pues no sé cuánto, 200.000 creo que son al año, 200.000 personas con enfermedades desconocidas, de la gripe otras tantas, cuando fue, nos ponemos a hablar del cólera, de la tuberculosis, de la gripe española, de pandemias, exactamente, todo eso de atrás, ¿no? Pero a lo que voy es, tenemos un ejemplo hace pocos años que es el ébola. ¿Qué pasa? Que el ébola era completamente distinto, la enfermedad es completamente distinto a este virus, y solo por un pequeño detalle, que es que el ébola es igual que el SIDA. Tiene que haber transmisión de fluidos, ya sea por una herida, tienes que tocar, ¿no? Herida con herida, fluido con fluido. En cambio, esta enfermedad, este virus, pues lo realmente, entre comillas, raro, lo realmente desquiciante, porque es sobre todo ese adjetivo, desquiciante, es eso, es que el virus queda sobre las superficies, el virus se queda en el aire. Bueno, la suerte que tenemos es que no tiene la virulencia del ébola, porque si llega a tener la virulencia del ébola, entonces daos por muertos todos. Claro, si llega a tener la letalidad del ébola, eso sería, pues de 10 casos, 8 morirían, o claro, quizás 9. Entonces diezmaría la población. Estamos estimando que últimamente dice la OMS que un 80% de la población de cada país va a coger el coronavirus. Pues si hablamos de esa misma virulencia en casos como el de este ébola, vamos, es que la población diezmaría números de quedarse en España 10 millones de personas. 10 con suerte. Claro, lo que te quiero decir es que si esto fuera el ébola y se transmitiera como se transmite, si el coronavirus tuviera la letalidad del ébola, sería, pero muy, muy drástico. Alberto, decías algo el número antes. De muertes. No, estaba opinando sobre lo que decís y escucho. Y nada, lo que iba a decir ya lo dijiste. Suerte que este virus, la forma en la que se transmite a otras personas, no tiene la letalidad del ébola. Si el ébola hubiera tenido una propagación tan sencilla, hubiésemos hablado de palabras mayores. Hubiésemos hablado de un mundo fuera. Casi. Sí, porque, entonces está como... ¿Qué cifras tuvo el ébola en su época?
Hombre, nada que ver. Pues allí en África, pero al que cogía se lo llevaba pero en África hoy en día está el orden del día también. O sea, son enfermedades que son de allí ya, y que son enfermedades endémicas que al fin y al cabo están siempre allí. O sea, tú en África algún caso de ébola hay siempre. Claro, ¿qué pasa? Que en África no se cura. Tercermundistas. Claro. En países como España, todo ese tema es lo mismo que decía de que es como el SIDA. Le salva la forma en la que se propaga y los controles que tenemos respecto a esos temas. Si la forma de propagación del ébola hubiese sido la del COVID-19, ya hubiésemos tenido una crisis enorme por muchísimos años. Sería 1000 veces peor lo que estamos pasando ahora mismo. Claro, o sea, está clarísimo y creo que también ese es un detalle que juega a favor de la conspiración, ¿no? El que sea un agente invisible el que sumerge en terror a toda la población. Hombre, siempre se habló de esto, siempre se hablaba de Tercera Guerra Mundial, de catástrofe natural, de todo este tipo de cosas, pero sabíamos todos que una bacteria o un virus en este caso podría poner en jaque a toda una civilización, ¿no? Igual que en su momento un meteorito, por ejemplo, lo puso en los dinosaurios, ¿no? Apartándonos un poco y viéndolo desde lejos, es una cosa bastante parecida. Suerte que hoy en día el avance que tenemos parece ser que es mayor, porque en realidad no sabemos casi ni la mitad de lo que está pasando. Por supuesto, creo que tienes toda la razón. Y creo que están pasando más cosas, aparte de esto, como por tocar todos los palos catastróficos y cataclísmicos. Tú piensas que el volcán de Yellowstone entró en erupción, que es el volcán más peligroso de toda la Tierra. El anillo de fuego en el Pacífico registra erupciones últimamente también. Bueno, que no vamos a encontrar en estas semanas ni una noticia que nos pueda alegrar un poco el día. Claro, o sea, pienso que todo es una vorágine de malas rachas y de... Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. También nos traía otra noticia Álvaro. Álvaro, coméntanos, ¿qué noticia era la que nos querías contar? Pues os quería contar otra de las cosas malas que surgen, por ejemplo, en nuestro país y seguro que en otros también. Pues es como crisis como esta sacan lo peor de las personas. Un titular que, por ejemplo, tengo aquí delante: nueva oleada de robos en las farmacias de Madrid. Esto lleva sucediendo desde antes de la crisis, durante la crisis, pero ahora evidentemente se ha incrementado. Lo que hablábamos antes, que al final la gente que no tiene recursos va a tomarse un poco la justicia por su mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenga recursos o no tenga. O sea, los tenga o no los tenga. Ya sean pueden querer robarlos solo para sacar. Pero es que lo sorprendente era que hace poco, desde el gobierno, nos decían cosas tales como que, oye, que las apuestas en gente menor de 18 años habían bajado, que los robos y la delincuencia había tenido un porcentaje bajísimo desde que hay confinamiento. Faltaría más. La gente se estuvo riendo muchísimo con esas declaraciones, la verdad. Faltaría más, señor Pedro Sánchez, que no pasará faltaría más. La única buena noticia que he encontrado es que solo se han registrado 3 fallecimientos en accidentes por carreteras. Ahí sí que... Sí, bueno, pero tiene poco de buena. Eso es que seguimos sin salir, o sea que es un poco amarga. Seguro que alguno de esos fallecidos era narcotraficante. Pues puede ser alguien que iba a robar esa farmacia de la que hablaba Álvaro. O estaban devolviendo las mascarillas fake. Hostia, de las mascarillas una de las cosas que me pone muy nervioso, amigos, una de las cosas que más nervioso me pone es la vacuna que pretenden ponernos una vez termine esto, que he leído, si hacemos caso de las malas lenguas, dicen que esa vacuna que nos quieren imponer para trabajar, pues si queremos trabajar en el ámbito público o en cualquier empresa ya de una índole un poco grande, notoria, ¿no? Sí, tenemos que... nos van a obligar a tener esa vacuna contra el COVID-19. Lo que he leído es que esa vacuna va a producir a largo plazo que nos aparezcan, que se manifiesten en nosotros enfermedades de tipo degenerativo antes de tiempo, con mayor antelación que ahora.
O sea que quizás lo mejor es animar a la gente a que salga a las calles para cogerlo cuanto antes. Si libraron y ya no tiene que vacunarles nadie, ¿no? Porque les hará un estudio, va a ser esto de un poco anticuerpos. como la varicela en los niños en Estados Unidos, organizando, cuando un compañero de clase la tiene, organizan una fiesta para que todos se contagien y ya no tengan que sufrirla siendo adultos, vaya. De película. Yo creo que ni eso les libraría, porque uno de los últimos estudios se comenta que ni eso les libraría, porque dicen que no hay evidencia, lo comentan desde la OMS, que no hay evidencia de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad. De hecho hay gente que ha llegado a cogerlo varias veces, incluso después de haberlo dado negativo. Sí, pero porque hay varias cepas. Se estima que hay entre 3 y 4 cepas distintas porque ha habido pequeñas mutaciones en él. Que es normal, que es otra cosa de la que no se habla, de las posibles mutaciones que pueda haber. Es que claro, estamos hablando de que hay gente que dice que bueno, que vamos a ser inmunes una vez lo cojamos, pero señores, si hay 4 cepas, puede haber 4 veces que tengamos esto. Claro, el que sobreviva a las 4 ya, bueno, perfecto, pues para adelante. Siempre estas cosas siguen siempre mutando sin parar, y en el punto en el que estamos, por lo menos, que no sabemos nada, es algo completamente nuevo para nosotros. No vas a poder controlar todos los cambios, aún no se sabe, yo creo, al 100% los efectos que hace, ni cómo tratarse, para nada. Es que al final, por lo que hablamos, yo creo que igual en algún momento esto llega a ser ya como la gripe, ¿no? La propia gripe, que esto no tiene nada que ver con la gripe, pero la propia gripe, la vacuna que ponen a toda la gente con factores de riesgo, a todos los niños, etcétera, en invierno, es una vacuna que lleva anticuerpos de muchísimos tipos de gripe. Pues puede llegar en el momento en el que al final, invierno por invierno, nos pongan una vacuna contra el COVID. Ya no será el 19, el 20, el 21 como el FIFA, ¿no? Cada año saliendo uno. Que dentro de la vacuna estén todos esos anticuerpos de las que van saliendo y las que vamos encontrando nuevas, ¿no? Al final, pero para ello tendrá que pasar mucho tiempo para que se pueda ir solucionando el problema que cada uno cause con cierta mutación. Quizá antes de que nosotros lleguemos a sacar la siguiente haya mutado de forma que no le importe nada lo que te hayan inyectado antes. Que sería paradójico, porque encima el COVID nos dejaría sin FIFA y él iría cogiendo los números que el FIFA dejó, ¿no? Pero con mejores gráficos. Yo creo que todo lo que estamos hablando, lo que estamos hablando más o menos por resumirlo un poco es: debimos salir a la calle como locos, pasar la enfermedad y tal, y hubiera sido esto mejor. Creo que esto lo vamos a saber dentro de bastante tiempo. No, pero eso no lo creo que fuera lo mejor, porque habríamos colapsado de una manera súper bestia al final lo que es la sanidad española. Correcto. Creo que tienes toda la razón. Entonces, y a su vez, al tener más contagios, también habría más números de mutaciones que complicarían aún más, yo creo, luego a la hora de... Sí, probablemente. Desarrollar ciertas vacunas. Yo creo que no hubiera sido lo mejor. Bueno, compañeros, llevamos ya más de 50 minutos de programa. Tenemos que empezar a cortar. Ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. Expertos de pacotilla, es un programa que empieza a encantarnos. Y eso que solo llevamos 2 ediciones ya de la primera temporada. Pero bueno, tenemos que despedirnos porque nos salimos de tiempo. Así que ha sido un placer otra vez volver a contar contigo, Álvaro. Buenas noches. Saludos y buenas noches. Alberto, un placer conectar contigo allí en Pontevedra. Buenas noches. Un placer, chicos, y nos vemos pronto. Y Víctor, de verdad, un placer. Ojalá contemos contigo más noches. Te podemos acoger aquí todas las noches que quieras. Así que también un verdadero placer contactar contigo desde Coruña. Seguro que sí, porque lo mismo digo, un verdadero placer. Y un servidor, Enrique, os da las buenas noches. Para nosotros son las 12:21. Para vosotros no sabemos qué hora será. Puede ser cualquiera. Lo que es seguro es que o estáis confinados o lo estuvisteis y entenderéis lo que decimos.